En la cena del domingo, mi suegra sirvió comida descompuesta solo en mi plato. Ups, fue sin querer, dijo con una sonrisa maliciosa mientras toda la familia se reía de mí. En ese momento, humillada frente a todos, no sabía que esa sería la última vez que María Elena se atrevería a faltarme el respeto. Me llamo Isabela y tengo 28 años. Llevo 2 años casada con Diego, el amor de mi vida, pero su madre ha convertido cada reunión familiar en una pesadilla personal. Lo que comenzó como comentarios inocentes sobre mi cocina, mi ropa o mi trabajo, escaló hasta convertirse en sabotajes deliberados para humillarme frente a toda la familia. Esa noche del domingo, mientras miraba el pollo podrido en mi plato, con un olor nauseabundo que solo yo parecía notar, y escuchaba las risas de mis cuñados, algo se rompió dentro de mí. Diego estaba en el baño y se había perdido toda la escena. Como siempre, María Elena había calculado perfectamente el momento. «Com, Isabela», me dijo con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Preparé ese pollo especialmente para ti. Sé que te encanta la comida casera». Los demás siguieron riéndose, pensando que era una broma familiar más. Pero lo que María Elena no sabía era que yo había estado documentando cada una de sus humillaciones durante meses. No sabía que tenía aliados secretos en lugares que nunca imaginó. Y definitivamente no sabía que su pequeña broma de esa noche desencadenaría una serie de revelaciones que expondrían secretos familiares que había guardado durante décadas. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia de cómo una suegra manipuladora aprendió a respetarme de la manera más inesperada. Ahora os voy a mostrar cómo empezó todo y por qué. María Elena me odió tanto desde el primer día que conocí a Diego. Todo comenzó hace 3 años cuando conocí a Diego en una conferencia de marketing digital. Él era el ponente principal y yo, una joven emprendedora tratando de hacer crecer mi pequeña agencia de redes sociales. Fue amor a primera vista. Diego era inteligente, divertido y, lo más importante, me trataba como su igual en todo. Los primeros 6 meses fueron perfectos. Diego me hablaba constantemente de su familia unida, especialmente de su madre María Elena, una mujer de 58 años que había criado sola a 4 hijos después de enviudar joven. «Es la mujer más fuerte que conozco», me decía con admiración. «Vas a amarla». La primera vez que fui a su casa, una mansión colonial en el barrio más exclusivo de la ciudad, María Elena me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer elegante, de cabello perfectamente peinado y ropa de diseñador, pero había algo calculador en su mirada. «Así que tú eres la famosa Isabela», me dijo mientras me examinaba de pies a cabeza. «Diego me ha contado tanto sobre ti. Espero que sepas cocinar mejor de lo que te vistes». La frase fue dicha con una risa, como si fuera una broma, pero el veneno era inconfundible. Durante esa primera cena, María Elena hizo comentarios sutiles sobre mi humilde apartamento, mi pequeño negocio y mi interesante elección de carrera. Diego, completamente ajeno a los ataques velados, sonreía orgulloso cada vez que su madre bromeaba conmigo. «Mamá siempre es así con las novias nuevas», me susurró mi cuñada Carmen después. «Es muy protectora con Diego. Él es su favorito, ¿sabes? Ninguna mujer ha sido lo suficientemente buena para él». Lo que no sabía entonces era que María Elena había destruido sistemáticamente las relaciones anteriores de Diego. 3 novias serias habían huido antes que yo, todas por la misma razón:
La guerra psicológica implacable de una madre que no estaba dispuesta a compartir a su hijo dorado. Pero yo era diferente. Tenía mi propio negocio exitoso, mi propia independencia, y no me intimidaba fácilmente. Eso, como pronto descubriría, la enfurecía aún más, pero lo que ocurrió al día siguiente cambió todo para siempre. Al día siguiente de esa primera cena, Diego me llevó a almorzar con toda la familia para celebrar el cumpleaños de su hermano menor, Carlos. Yo había preparado cuidadosamente mi outfit, un vestido azul marino elegante pero conservador, esperando causar una mejor impresión. Lo que descubrí ese día me dejó helada. María Elena había invitado a Sofía, la exnovia de Diego de hace 2 años, por casualidad al mismo restaurante. Pero no era casualidad, había orquestado todo el encuentro. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí, Sofía!, exclamó María Elena con actuación perfecta. Ven, siéntate con nosotros. Hay espacio. Sin consultarle a Diego o a mí, había reorganizado toda la mesa para que Sofía se sentara justo al lado de Diego, mientras yo quedaba relegada al extremo opuesto. Durante todo el almuerzo, María Elena dirigió la conversación hacia recuerdos compartidos entre Sofía y la familia. ¿Recuerdas cuando Sofía preparó esa paella deliciosa para Navidad? Sofía siempre entendió nuestras tradiciones familiares. Qué lástima que las cosas no funcionaran entre ustedes dos. Cada comentario era una puñalada dirigida directamente a mí. Diego, incómodo pero sin querer crear una escena, trataba de cambiar el tema, pero su madre era implacable. El momento más humillante llegó cuando María Elena le pidió a Sofía que contara esa historia divertida sobre cuando había ayudado a organizar la fiesta de 50 años de María Elena. Isabela, querida, me dijo girándose hacia mí con esa sonrisa venenosa. Espero que tú también puedas contribuir así a nuestra familia algún día. Claro, cuando entiendas mejor nuestras costumbres. La mesa entera se rió, incluyendo a Diego, quien pensó que era una broma inofensiva. Pero yo vi la verdad en los ojos de María Elena. Esto era una declaración de guerra. Cuando salimos del restaurante, le dije a Diego lo que había pasado. Amor, estás exagerando, me respondió. Mamá solo estaba siendo amigable. Sofía es prácticamente familia. No lo sabía en ese momento, pero esto fue solo el comienzo. Los siguientes meses fueron una masterclass en manipulación psicológica. María Elena había perfeccionado el arte de la humillación sutil, siempre con testigos, siempre con una excusa plausible. En la cena de Acción de Gracias, accidentalmente, se le olvidó poner un lugar para mí en la mesa. ¡Ay, qué despistada! Isabela, puedes usar la silla de la cocina. En la Navidad todos recibieron regalos caros y personalizados, excepto yo, que recibí un libro de cocina básica. Pensé que te ayudaría a mejorar, dijo con una sonrisa. Fue mi cuñada Carmen quien me reveló la verdad devastadora. María Elena había hecho esto antes, no solo con las exnovias de Diego, sino con las esposas de todos sus hijos. Ella necesita ser la única mujer importante en sus vidas, me confesó Carmen en secreto. A mí me tomó 5 años ganarme su respeto, y solo porque le di 3 nietos, pero conmigo era diferente. Yo representaba una amenaza mayor porque Diego me amaba de una manera que nunca había amado a las otras. María Elena podía verlo y eso la desesperaba. La campaña se intensificó. Comenzó a llamar a Diego con emergencias cada vez que teníamos planes románticos. Problemas con la tubería. Me siento mal. Necesito que revises algo urgente. Diego,
Siendo el hijo devoto, siempre corría a ayudarla. Luego vinieron las mentiras sutiles. Le decía a Diego que yo había sido grosera con ella por teléfono o que había hecho comentarios despectivos sobre la familia. Cuando yo lo negaba, ella actuaba como la víctima herida. No sé por qué Isabela me tiene tanta antipatía, suspiraba dramáticamente. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que había estado interceptando mis llamadas. Había convencido a Diego de darle una copia de la llave de nuestro apartamento para emergencias y la usaba para revisar mi correo y escuchar mis conversaciones telefónicas cuando no estábamos. Pero lo peor estaba aún por venir. La traición más dolorosa llegó 6 meses antes de nuestra boda. Había organizado una despedida de soltera, íntima, con mis amigas más cercanas y las mujeres de la familia de Diego. Pensé que sería una oportunidad perfecta para crear vínculos más fuertes. María, Elena llegó con una sonrisa radiante y una botella de champaña carísima. Para mi futura nuera, anunció, y por un momento pensé que finalmente habíamos hecho las paces. Lo que descubrí esa noche cambió todo. María Elena había invitado secretamente a Sofía y a otras 2 exnovias de Diego, diciéndoles que yo había cancelado la despedida y que era una reunión de amigas en su lugar. Cuando llegué al salón privado del restaurante, encontré a María Elena brindando con las 3 exnovias de mi futuro esposo. «Isabela, qué sorpresa verte aquí», dijo Sofía con una sonrisa maliciosa. «María Elena nos dijo que habías cancelado tu despedida. La humillación fue total». Mis amigas llegaron 1 hora después para encontrar esta escena surrealista. María Elena actuó como si todo fuera un malentendido divertido, pero yo vi la verdad. Había orquestado todo para humillarme en el día que debería haber sido especial para mí. Pero lo peor vino después. Durante las siguientes semanas, María Elena comenzó una campaña de susurros venenosos con toda la familia extendida. Les decía que yo era inestable emocionalmente, que tenía problemas de ira, que era celosa y controladora con Diego, una por una. Las cuñadas que pensé que eran mis amigas comenzaron a tratarme con frialdad. Los tíos y primos que antes me saludaban cálidamente, ahora me miraban con desconfianza. María Elena había envenenado sistemáticamente a toda la familia contra mí. El golpe final llegó cuando intentó convencer a Diego de posponer la boda. «Hijo, creo que Isabela necesita tiempo para madurar», le dijo durante una cena familiar. «El matrimonio es para toda la vida. ¿Estás seguro de que ella está lista?» Por primera vez vi dudas en los ojos de Diego. Su madre había plantado semillas de incertidumbre que comenzaron a crecer. Fue entonces cuando encontré algo que cambiaría todo. La revelación llegó de la manera más inesperada. Estaba ayudando a Diego a limpiar el ático de la casa familiar cuando encontré una caja vieja llena de cartas y fotografías. Al principio pensé que eran recuerdos familiares normales, pero algo me llamó la atención. Había cartas escritas por María Elena dirigidas a diferentes mujeres, todas con el mismo tono amenazante y manipulador. Reconocí algunos nombres: Sofía, las otras exnovias de Diego, incluso algunas mujeres que no conocía. Una carta en particular me heló la sangre. Estaba dirigida a Sofía, fechada apenas 2 semanas antes de que ella y Diego terminaran su relación de 2 años. «Querida Sofía, espero que entiendas que Diego necesita una mujer que complemente a nuestra familia, no que la divida. He notado cómo lo alejas de nosotros con tus planes románticos constantes. Una buena esposa entiende que la familia viene primero. Si realmente lo amas, considerarías si eres la persona correcta para él.
Había docenas de cartas similares, cada una más manipuladora que la anterior. Pero lo más impactante fueron las fotografías. María Elena en reuniones secretas con cada una de las exnovias, claramente orquestando sus rupturas. En el fondo de la caja encontré algo aún más perturbador, un diario personal de María Elena. Las entradas detallaban meticulosamente sus planes para proteger a Diego de mujeres inadecuadas. Había páginas enteras dedicadas a estrategias psicológicas para hacer que las novias se sintieran no deseadas. Una entrada reciente me mencionaba específicamente: Isabela es más resistente que las otras. Necesito ser más creativa. Su negocio la hace sentir independiente, pero toda mujer tiene un punto de quiebre. Debo encontrar el suyo. La última entrada era la más escalofriante. La cena del domingo será perfecta. El pollo que accidentalmente se echó a perder en su plato será la gota que derrame el vaso. Cuando toda la familia se ría de ella, finalmente entenderá que no pertenece aquí. Mi corazón latía violentamente. María Elena había planeado deliberadamente servirme comida descompuesta. No había sido un accidente, había sido un ataque calculado. Lo que descubrí a continuación me dejó en shock. Siguiendo las pistas del diario, decidí investigar más profundamente el pasado de María Elena. Lo que descubrí me dejó sin palabras y finalmente explicó todo su comportamiento tóxico. María Elena no era viuda como todos creían. Su esposo, el padre de Diego, no había muerto en un accidente como ella le había contado a toda la familia durante 25 años. Él la había abandonado, pero no por otra mujer. La había dejado porque no podía soportar más su naturaleza controladora y manipuladora. Encontré los documentos de divorcio escondidos en una carpeta marcada como seguros. La demanda detallaba años de abuso psicológico, manipulación emocional y control obsesivo. El padre de Diego había luchado por la custodia, pero María Elena había manipulado el sistema legal, presentándose como una madre soltera vulnerable. Pero había más. En una carta que el padre de Diego había escrito a sus hijos antes de desaparecer de sus vidas, explicaba su decisión. No puedo seguir viviendo con alguien que ve el amor como posesión. Su madre necesita ayuda profesional, pero se niega a admitir que tiene un problema. Me voy porque si me quedo, ella destruirá mi cordura y, eventualmente, la de ustedes también. La carta nunca llegó a los hijos. María Elena la había interceptado. Investigando más, descubrí que había un patrón. María Elena había saboteado sistemáticamente no solo las relaciones románticas de Diego, sino también las amistades cercanas de todos sus hijos. Cualquier persona que amenazara su control absoluto sobre ellos era eliminada de sus vidas a través de manipulación y mentiras. Encontré testimonios de antiguas empleadas domésticas, vecinos y hasta maestros de la escuela que habían intentado intervenir cuando los niños eran pequeños. Todos describían el mismo comportamiento: una madre que no podía tolerar que sus hijos tuvieran vínculos emocionales fuertes con nadie más que no fuera ella. El diario revelaba su filosofía retorcida. Los hijos son una extensión de la madre. Cualquier mujer que trate de llevárselos está robando una parte de mí. No puedo permitir que eso suceda. Pero lo más impactante fue descubrir que Diego había comenzado a cuestionar la historia oficial sobre su padre. Había contratado secretamente a un investigador privado para encontrarlo. María Elena lo había descubierto y estaba desesperada por distraerlo con problemas matrimoniales.
pero eso fue solo la punta del iceberg. Armada con esta información explosiva, comencé mi propia investigación. Contacté al investigador privado que Diego había contratado, un hombre llamado Roberto Méndez, quien había estado buscando al padre de Diego durante meses, señora Isabela. Me dijo durante nuestro encuentro secreto en un café del centro que he estado esperando que alguien de la familia se acercara. Tengo información que podría cambiar todo, pero necesitaba estar seguro de que la persona correcta la recibiera. Roberto había encontrado al padre de Diego. Estaba vivo, vivía en otra ciudad y había rehecho su vida. Más importante aún, había estado enviando cartas a sus hijos durante años, cartas que María Elena interceptaba y destruía sistemáticamente. Su suegra ha estado cometiendo un delito federal, me explicó Roberto. Interceptar correspondencia es un crimen serio, pero hay más. Me mostró fotografías de María Elena reuniéndose con las exnovias de Diego, no solo para manipularlas, sino para pagarles. Había estado sobornando a algunas de ellas para que causaran problemas en las relaciones de Diego. Pero mi aliado más inesperado resultó ser Carmen, mi cuñada. Después de años de sufrir en silencio, finalmente estaba lista para hablar. Isabela, tengo que contarte algo, me dijo durante un almuerzo secreto. María Elena no solo arruinó las relaciones de Diego, destruyó mi matrimonio con su hermano mayor, Roberto. Él se mudó al extranjero para escapar de ella, pero ella le dijo a toda la familia que yo lo había echado por infidelidad. Es mentira. Carmen había estado documentando el comportamiento de María Elena durante años, esperando el momento correcto para actuar. Tenía grabaciones de audio, mensajes de texto y testimonios de otras víctimas. Hay una red completa de mujeres que han sido dañadas por ella, me reveló Carmen. Exnueras, empleadas, vecinas, amigas de la familia. Todas tienen historias similares, pero nunca se han unido porque ella las aisló a cada una. Juntas comenzamos a contactar a estas mujeres. Una por una, comenzaron a compartir sus experiencias. El patrón era siempre el mismo. María Elena identificaba a cualquier mujer que pudiera amenazar su control y luego la destruía sistemáticamente usando mentiras, manipulación y chantaje emocional. La más impactante fue Sofía, quien finalmente admitió la verdad. María Elena me pagó 5,000 $, para que apareciera en tu despedida de soltera y causara problemas. Me dijo que si realmente amaba a Diego, lo ayudaría a darse cuenta de que tú no eras la mujer correcta para él. Mientras tanto, lo que observé confirmó mis peores temores. María Elena, sintiendo que su control se desvanecía, lanzó su ataque más desesperado y cruel. 2 semanas antes de la fatídica cena del domingo, había comenzado a esparcir rumores devastadores sobre mí en toda la comunidad. Le dijo a las amigas de la iglesia que yo había estado robando dinero de mi propia empresa para financiar un estilo de vida lujoso. A los vecinos les contó que Diego y yo teníamos problemas matrimoniales serios porque yo era emocionalmente inestable. Incluso llegó al extremo de contactar a algunos de mis clientes, sugiriendo que mi negocio estaba en problemas financieros. Pero su golpe maestro fue más personal y calculado. Había descubierto que yo había tenido una relación seria antes de conocer a Diego, un compromiso que terminó cuando mi exnovio me fue infiel. María Elena contactó a mi ex y lo convenció de que me llamara, grabando secretamente la conversación donde yo, sorprendida y dolida, hablé brevemente con él. Editó la grabación para que pareciera que yo estaba teniendo una aventura emocional y se la mostró a Diego fuera de contexto.
Hijo, encontré esto en el teléfono de Isabela cuando me pidió que lo cargara. Mintió descaradamente. Lo que no sabía era que Diego había estado fingiendo creer sus mentiras. El investigador privado le había entregado toda la información sobre su padre y sobre las manipulaciones de su madre. Diego había estado esperando el momento perfecto para confrontarla, pero quería protegerme del proceso. Isabela, amor, me confesó esa noche después de la humillación de la cena. He sabido sobre las mentiras de mi madre durante semanas. Contraté al investigador no solo para encontrar a mi padre, sino para documentar todo lo que ella te ha estado haciendo. Diego me mostró su propio archivo de evidencias, grabaciones secretas de conversaciones con su madre, fotografías de ella reuniéndose con mis enemigos, incluso videos de seguridad de nuestra casa que mostraban cómo ella entraba sin permiso cuando no estábamos. Quería tener evidencia suficiente para confrontarla de una vez por todas, me explicó. Pero cuando vi lo que te hizo con la comida descompuesta, supe que había llegado demasiado lejos. Es hora de terminar con esto. Juntos, habíamos estado construyendo un caso no solo para exponer a María Elena frente a la familia, sino para tomar acciones legales si era necesario. Teníamos evidencia de acoso, difamación, interceptación de correspondencia y hasta intento de envenenamiento. Pero María Elena tenía un último as bajo la manga. Había contactado a toda la familia extendida para una intervención especial el domingo siguiente, donde planeaba presentar evidencia de que yo era una influencia tóxica en Diego y que el matrimonio debía terminar. Fue entonces cuando decidí que era hora de mostrar quién era realmente. El domingo de la cena fatídica, llegué preparada para la guerra. En mi bolso llevaba copias de todas las evidencias, las cartas interceptadas, el diario de María Elena, las grabaciones de audio, los testimonios de sus víctimas y la información sobre el padre de Diego. Cuando María Elena sirvió el pollo descompuesto en mi plato con esa sonrisa maliciosa y toda la familia se rió, me levanté calmadamente de mi silla. Antes de comer, dije con voz clara y firme, me gustaría compartir algo con toda la familia. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de audio. Era la voz de María Elena hablando con Sofía. Necesito que aparezcas en la despedida de soltera de Isabela y causes problemas. Te pagaré $5,000. Si realmente amas a Diego, lo ayudarás a darse cuenta de que ella no es la mujer correcta. El silencio en la mesa fue absoluto. Las sonrisas se desvanecieron de los rostros de todos. Esa es la voz de María Elena, continué, sobornando a la exnovia de mi esposo para sabotear mi despedida de soltera. Luego saqué las fotografías de María Elena reuniéndose secretamente con todas las exnovias de Diego. Estas son evidencias de cómo ha saboteado sistemáticamente todas las relaciones de Diego durante años. Diego se levantó y se puso a mi lado. Familia, dijo con voz temblorosa pero firme. Hay algo más que necesitan saber. Sacó la carta que su padre había escrito 25 años atrás, la que María Elena había interceptado. La leyó en voz alta, revelando que su padre no había muerto, sino que había huido del abuso psicológico de su madre. Nuestro padre está vivo, anunció Diego. Ha estado enviándonos cartas durante años, cartas que mamá interceptaba y destruía. Tengo aquí 47 cartas que nunca recibimos. María Elena, pálida como un fantasma, trató de defenderse. Eso son mentiras. Isabela está manipulando a Diego contra mí. Pero Carmen se levantó con su propio archivo de evidencias. No, María Elena,
Estas son las mentiras que has estado contando durante décadas. Una por una, las mujeres de la familia comenzaron a compartir sus propias experiencias. La esposa del hermano mayor reveló cómo María Elena había destruido su matrimonio con mentiras. Las cuñadas admitieron cómo habían sido manipuladas para tratarme mal. Incluso llegaron invitadas sorpresa, Sofía y las otras exnovias de Diego, quienes habían decidido confesar públicamente cómo habían sido sobornadas y manipuladas. Señora María Elena, dijo Sofía con lágrimas en los ojos, me avergüenzo de haber participado en sus juegos. Isabela no se merecía nada de lo que le hicimos. El momento culminante llegó cuando mostré el diario personal de María Elena, leyendo en voz alta sus planes detallados para eliminar a cada mujer que amenazara su control sobre sus hijos. La familia estaba en shock total. Los hombres, que habían sido ciegos a las manipulaciones de su madre durante décadas, finalmente vieron la verdad completa. Lo que pasó después sorprendió a todos. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para María Elena. Uno por uno, sus hijos comenzaron a confrontarla con años de manipulación y mentiras. Roberto, el hermano mayor de Diego, voló desde España para reunirse con la familia por primera vez en 5 años. Mamá, le dijo con lágrimas en los ojos, destruiste mi matrimonio. Perdí a la mujer que amaba porque creí tus mentiras sobre ella. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Carlos, el hermano menor, reveló que había roto su compromiso 2 años atrás porque María Elena había convencido a su novia de que él nunca sería independiente de su madre. Perdí el amor de mi vida por tus manipulaciones, le gritó. Pero la confrontación más dolorosa fue con Diego. Mamá, me robaste a mi padre, me robaste la oportunidad de conocerlo, de tener una relación con él, y casi me robas a Isabela también. María Elena, acorralada y expuesta, finalmente se quebró. Entre lágrimas admitió todo, las mentiras sobre la muerte de su esposo, la interceptación de cartas, los sobornos a las exnovias, la campaña sistemática de difamación contra mí. No quería perderlos, sollozó. Después de que su padre me abandonó, ustedes eran todo lo que me quedaba. Tenía miedo de que, si encontraban a otras mujeres para amar, me olvidarían completamente. La familia decidió que María Elena necesitaba ayuda profesional inmediata. Carmen, quien había estudiado psicología, explicó que el comportamiento de su suegra mostraba signos claros de trastorno narcisista de la personalidad y tendencias de control obsesivo. Necesitas terapia intensiva, le dijo Diego firmemente, y hasta que no demuestres un cambio real, no serás bienvenida en nuestras vidas. Los hermanos establecieron límites claros. María Elena tendría contacto supervisado con la familia solo después de completar un programa de terapia de al menos 1 año. Perdería el acceso a las llaves de nuestras casas. No podría contactar a nuestros amigos o empleadores y cualquier intento de manipulación resultaría en una orden de restricción. Pero lo más impactante fue la reacción de la comunidad. Cuando la historia se extendió, docenas de mujeres salieron a compartir sus propias experiencias con María Elena. Empleadas domésticas que había despedido con acusaciones falsas, vecinas que había aislado con chismes maliciosos, incluso madres de compañeros de escuela de sus hijos que habían sido víctimas de su toxicidad. La iglesia, donde María Elena había sido una figura respetada durante décadas, le pidió que se alejara temporalmente hasta que pudiera demostrar un cambio genuino en su comportamiento. Mientras tanto, algo hermoso comenzó a suceder en la familia. Sin la influencia tóxica de María Elena,
Los hermanos comenzaron a reconectarse genuinamente. Roberto decidió mudarse de vuelta a la ciudad. Carlos contactó a su exnovia para disculparse y explicar la verdad. Y lo más emocionante de todo, Diego finalmente pudo reunirse con su padre después de 25 años de separación. Pero la mayor sorpresa estaba aún por llegar. 6 meses después de la confrontación, cuando pensábamos que habíamos visto todo, llegó la revelación más impactante de todas. El padre de Diego no solo estaba vivo y bien, sino que había estado siguiendo discretamente las vidas de sus hijos durante todos estos años. Más sorprendente aún, había acumulado una fortuna considerable como empresario y había estado depositando dinero en cuentas de fideicomiso para cada uno de sus hijos, esperando el día en que pudiera reunirse con ellos. Nunca dejé de amarlos, nos explicó durante nuestro primer encuentro familiar en 25 años. Pero sabía que mientras María Elena tuviera control sobre ustedes, cualquier intento de contacto sería saboteado. Esperé hasta que fueran lo suficientemente maduros para ver la verdad por sí mismos. Cada hijo había heredado $2 millones, dinero que su padre había estado ahorrando e invirtiendo durante décadas. Pero más valioso que el dinero era la oportunidad de conocer al hombre que María Elena les había robado. La transformación de María Elena fue lenta pero real. Después de 8 meses de terapia intensiva, comenzó a mostrar signos genuinos de cambio. Su terapeuta explicó que había estado lidiando con traumas de abandono de su propia infancia que nunca había procesado adecuadamente. Isabella, me dijo durante nuestra primera conversación supervisada, no hay excusa para lo que te hice. Destruí años de tu vida por mis propios miedos e inseguridades. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que estoy trabajando cada día para ser una persona diferente. La decisión de perdonarla no fue fácil. Diego y yo pasamos meses en terapia de pareja, procesando el trauma de años de manipulación. Pero gradualmente comenzamos a ver cambios reales en María Elena. Comenzó a hacer reparaciones concretas. Contactó a todas las mujeres que había dañado para disculparse personalmente, pagó por terapia para las ex empleadas que había traumatizado e incluso estableció un fondo de ayuda para mujeres víctimas de abuso psicológico. El momento de la verdadera reconciliación llegó un año después, durante la cena de Navidad. María Elena, con lágrimas genuinas en los ojos, se levantó para hacer un brindis. Quiero pedirles perdón a todos, especialmente a Isabela, dijo con voz quebrada. Pasé tantos años tratando de controlar el amor que olvidé cómo darlo libremente. Isabela, tú salvaste a esta familia al tener el valor de exponer la verdad. Gracias por no rendirte con nosotros. Hoy, 3 años después, nuestra relación sigue siendo un trabajo en progreso, pero es genuina. María Elena respeta mis límites, celebra mis éxitos y ha aprendido a amar sin poseer. Diego y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en una ceremonia donde su padre lo acompañó al altar y María Elena, con humildad genuina, me pidió permiso para darme la bienvenida oficialmente a la familia. La familia que una vez estuvo fracturada por mentiras y manipulación, ahora está más unida que nunca, construida sobre una base de honestidad y respeto mutuo. Y así aprendí que a veces la única manera de ganar una guerra es exponiendo la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. El amor verdadero no teme a la luz, y una familia real se construye sobre la honestidad, no sobre el control, porque al final
La comida descompuesta que María Elena puso en mi plato esa noche no fue solo un intento de humillarme. Fue el catalizador que liberó a toda una familia de cientos, no sé, décadas de toxicidad y les dio la oportunidad de amar genuinamente por primera vez.